En este problema del capítulo 7 vamos a ver cómo utilizar lo que es Fenske, las ecuaciones de Gilliland y de Underwood. Lo que vamos a hacer es este problema donde nos dice que vamos a fraccionar una alimentación que está a 70 grados Celsius y 250 psi. Esto para que el destilado evaporado contenga 0.92% de isopentano y el residuo 0.27% de isobutano. Debemos calcular la relación de reflujo mínima, el número mínimo de etapas, y para la relación de 2.2 veces la relación de reflujo mínima debemos determinar el número de platos ideales, el plato de alimentación y las composiciones del destilado y de los fondos. Entonces nos dan las composiciones de la alimentación de esta manera, y lo que vamos a hacer entonces es una tabla con los componentes, las alimentaciones. Vamos a definir cuáles son los livianos clave y los livianos pesados, las recuperaciones y otras cositas que vamos a ir viendo que vamos a ocupar. Entonces, para empezar, vamos a armar la tabla, donde aquí vamos a colocar compuesto, la composición de la alimentación. Vamos a definir cuáles son los claves, nuestros compuestos claves. Vamos a poner nuestra fracción de recuperación en el destilado, nuestra fracción de recuperación en los fondos. Vamos a poner los coeficientes de partición y vamos a colocar también nuestras volatilidades relativas, y vamos a poner aquí también nuestras incógnitas. Entonces tenemos para el C1, que es metano, tenemos C3, tenemos IC4, tenemos C4, isopentano, pentano y hexano. Bien, las alimentaciones son de 0.5, 0.03, 0.08, 0.12, 0.1, 0.06 y 0.11. Entonces nuestros claves van a ser los componentes que nuestro enunciado básicamente nos indica que son los de interés, ¿verdad? Tenemos tanto el pesado clave como el liviano clave. El liviano clave va a ser el isobutano, ¿verdad? Porque es el que nos están mencionando que debemos tener cierta recuperación. Y nuestro componente pesado clave, el heavy key, va a ser el isopentano. Entonces acá nosotros tenemos un componente emparedado, tenemos un liviano no clave, otro liviano no clave, aquí un pesado clave, pesado no clave, y otro pesado no clave. ¿Sí? Entonces acá, si se fijan, nos interesan el isobutano y el isopentano, pero hay un componente ahí intermedio que nos va a estar afectando, y vamos a tener que hacer un procedimiento especial para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces, básicamente voy a remarcar aquí los claves, o lo voy a hacer después, mejor cuando tenga todos los datos. Bueno, aquí nos habla de la recuperación en el destilado del isopentano. Bueno, en los fondos nos dice en realidad que es 0.0027, y 1 menos eso sería 0.9973,
En este caso nos dice que aquí vamos a tener 0.0092 y pues la recuperación en los fondos sería entonces 99.08. Como nosotros podemos ver acá, pues realmente es alta la recuperación que tenemos en cada uno de los casos, es mayor al 99%. Y ahora lo que vamos a hacer acá es que vamos a calcular el coeficiente de partición para cada uno de los compuestos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con de Priester, la gráfica, o lo pueden hacer con la ecuación. Yo siempre prefiero usar la ecuación, así que lo hago con eso. Si se fijan, acá nosotros tenemos 70 Celsius, solo tenemos que convertirlo a Rankine si vamos a usar la ecuación. Ya tenemos 250 PSI. Entonces voy a copiar los coeficientes de partición para cada uno de los compuestos. Entonces acá ya he calculado el coeficiente de partición para cada uno de ellos. Ahora vamos a hacer calcular lo que es la volatilidad relativa, que básicamente es un coeficiente de partición dividido entre uno de referencia. Entonces escoger la referencia es a gusto de cada quien. Unos prefieren utilizar el más pesado, otros el más liviano. A mí me gusta utilizar el que es como de un interés particular, que en este caso para mí es el C4, que es el componente emparedado. Entonces vamos a utilizar ese como referencia. ¿Sí? Entonces básicamente es el coeficiente de cada uno de ellos entre el de referencia, que en este 4 es el butano. Entonces voy a escribirlos. Aquí están. Cabe mencionar de que no importa realmente cuál uno escoja, ¿verdad? Digamos que podría afectar en algo con las cifras que uno le pone, y sí va a afectar en unos valores de phi, que unas raíces que tenemos que ver más adelante, pero como son relativos realmente la respuesta no debería variar, ¿verdad? Pero sí, eso. Ahora las incógnitas que tenemos básicamente son el entre de mínimo, tenemos el número de etapas mínimos, tenemos el número de etapas teóricas, la etapa de alimentación y las composiciones en el destilado y las composiciones en los fondos. Todo eso es lo que nosotros debemos encontrar. Entonces siempre es como buen inicio empezar a encontrar el número de etapas mínimas. Esto, bueno, voy a resaltar los componentes claves, que son este de aquí y este de aquí. Bien. Entonces vamos a empezar con Fenske. Fenske tiene una variedad de ecuaciones con las que nosotros podemos calcular el número de etapas mínimas. Realmente son como solo diferentes variantes de la misma ecuación. Podemos hacerlo con cada una de estas que están aquí. Depende de lo que se nos da a nosotros en el problema. Realmente termina siendo como lo mismo. En nuestro caso vamos a utilizar esta y la 15, donde nos dice que vamos a utilizar las fracciones recuperadas del componente clave en el destilado, la del otro componente clave en los fondos, entre el logaritmo de la relativa volativa entre esos dos componentes. Ojo con eso, tienen que ser entre esos dos componentes, porque como vieron tenemos un montón, pero esos son los que nos importan, ¿verdad? Vamos a decir de que nuestro componente A va a ser el isobutano, y el componente B va a ser el isobutano.
pentano, ¿verdad? Entonces esas fracciones de recuperación las tenemos, así que vamos a hacer eso. Vamos a venir aquí con la ecuación de Fenske, la 715. Tenemos que el número mínimo de etapas va a ser el logaritmo de la fracción recuperada en el destilado del componente A, eso es 0.9973, lo multiplicamos por la del destilado del componente B, que es 0.9908. Esto lo vamos a dividir entre 1 menos cada una de ellas, 0.9973 por 1 menos 0.9908, y lo vamos a dividir entre la volatilidad relativa entre esos dos compuestos, ¿sí? Entonces esa división es el logaritmo ¿de quién? Realmente lo podemos hacer con las volatilidades relativas que ya tenemos ahí, que es 6549. Bueno, me estoy como factorizando los decimales, digamos 2354. Hagamos una división. Entonces esto ya me va a dar mi número de etapas mínimo. Estas son 10.35. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Para continuar, lo que debemos hacer es hacer uso de las ecuaciones de Underwood para encontrar lo que es nuestra relación de reflujo mínimo y nuestro número de etapas. Entonces, para ello debemos analizar qué tipo de problema tenemos acá. Y como ya vimos, pues tenemos este compuesto, el butano, como compuesto emparedado. Es decir, tenemos un compuesto que está en medio de los compuestos clave. Eso lo que va a hacer es de que sencillamente no conocemos cómo se va a distribuir este compuesto, si se va a ir al destilado o a los fondos. Bueno, lo que sabemos es de que parte va a ir a los fondos y parte va a ir al destilado. Entonces, para empezar, nosotros vamos a ver cuáles son los casos posibles que podemos tener. Que el primero de los casos es el caso A, donde todos los no claves no se distribuyen, es decir, los que son más livianos que el clave liviano se van todos al destilado, y todos los pesados que son más pesados que el pesado clave se van a los fondos, es decir, todo esto se va a ir a los fondos y todo esto se va a ir al destilado, es decir, nada del otro va a estar en el lado opuesto, ¿sí? Y bien, mediante esas suposiciones se toman estas ecuaciones. Sin embargo, este no es el caso porque tenemos ese compuesto emparedado que habíamos dicho. En el caso B es similar al anterior, solo que aquí sí toma en cuenta una posible distribución de compuestos, para lo que utiliza las ecuaciones de Fenske. El caso C es el caso que nos interesa. En este caso, bueno, tenemos un componente emparedado y la ecuación 733, esta que nosotros tenemos acá, va a tener C-1 raíces válidas, es decir, que sean positivas, y pues nosotros debemos encontrar cuáles son esas raíces. En el caso C, permítanme. En el caso C, pues vamos a tener esas raíces que están entre esos valores. Las raíces son estos phi, que van a estar entre esos valores de nuestras volatilidades relativas. ¿Ok?
Entonces, lo que debemos hacer básicamente es escribir la ecuación 729, que ya la vamos a ver, c-1 veces, y eso lo que nos va a hacer es como vamos a construir un sistema de ecuaciones. Sin embargo, nosotros vamos a poder hacer algunas simplificaciones. Nosotros vamos a decir ahorita, vamos a suponer, bueno, vamos a decir como la separación del pesado clave y del liviano clave es alta, vamos a asumir que los no clave no se distribuyen. Bien, esta es una suposición similar a lo que se hace en el caso A, solo que bueno, en este caso sí tenemos el componente emparejado, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué estamos diciendo? Nosotros podemos decir, bueno, vamos a ver primero la ecuación 29. Es esta que nosotros tenemos aquí para poder encontrar lo que es el volumen mínimo. De esta es donde nosotros vamos a sacar las raíces que nosotros, bueno, esta es la que vamos a utilizar para encontrar cuáles son los valores de dx. La que vamos a encontrar para encontrar las raíces es la 33. Exacto. Entonces, empezamos escribiendo lo que es nuestra ecuación de Underwood. La primera ecuación de Underwood. Vamos a volver después a la otra. Esta es la primera ecuación. Con esta nosotros vamos a usarla para encontrar esas raíces phi. Básicamente lo que vamos a tener es una ecuación con 7 raíces, de las cuales van a ser c-1, van a ser válidas. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar por este lado de la ecuación, que es lo que tenemos aquí. Y vamos a decir, bueno, de la ecuación 734, decimos que el cambio de volumen en la alimentación debido a la vaporización va a ser la alimentación por 1 menos Q. Bien, nosotros sabemos que F es igual a 1 menos Q, ¿cierto? Porque esta es la fracción vaporizada y esta es la fracción que está licuada. Entonces podemos decir lo siguiente. ¿Sí? Ahora, nosotros no tenemos pues ni la alimentación y tampoco tenemos la fracción vaporizada. En estos casos a mí me gusta asumir la alimentación como 1. Vamos a decir que esto es un kilomol por hora. ¿Y por qué 1 en vez de 100 o cualquier otra cosa? Porque la unidad así nos la evitamos escribir en un montón de los pasos que van a seguir más adelante, ¿verdad? Pero es cuestión de gustos. Y la fracción vaporizada pues tampoco la tenemos. Pero nosotros podemos encontrarla a partir de Priester con Radford Rice. Que esto ya lo hemos hecho varias veces en diferentes problemas. Básicamente ya tenemos definida que es nuestra temperatura 70 y 200 psi, 250 psi. Entonces vamos a construir nuestra ecuación de Radford Rice, donde tenemos a Radford Rice
que lo igualamos a 0, y como ya tenemos definida nuestra presión y nuestra temperatura, pues la incógnita es la fracción vaporizada, ¿no? Que esta sabemos que debe estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nosotros resolvemos para eso, y es lo que tenemos aquí. Aquí en la calculadora primero convertía a Rankine, y Rankine, bueno, esto es lo de lo que ya encontramos anteriormente, los platos mínimos. Y de ahí la almacené en T y de ahí en P. Y en vez de estar iterando manualmente o con la gráfica, esto me hace la iteración de un solo. Como ya tengo programadas los coeficientes para cada uno de mis compuestos, únicamente ingreso la fórmula y hago que me converja más rápido utilizando esta condición, y aquí me da que es 0.7393. Aquí voy a tener que F es igual a 0.7393. Entonces mi delta BF es igual a F es igual a 0.7393. Habíamos dicho que era igual a F porque la alimentación es igual a 1, igual a la fracción vaporizada. Muy bien. Ahora con esto, con este BF, yo ya puedo escribir lo que es mi ecuación de Underwood. Esta de aquí. Esta ecuación de Underwood la voy a hacer para cada uno de los compuestos. Es decir, voy a tener 7 términos. Y son los siguientes. Vamos a escribir aquí Underwood con la ecuación 733. Bien, lo que tenemos es que delta BF va a ser igual a la fracción de la alimentación, o sea, la fracción de la alimentación que es 1, y nos vamos a evitar escribirla, por nuestro volatilidad relativa menos la raíz. Entonces lo vamos a escribir. Nos va a quedar 0.5 por alfa C1 C4 sobre alfa C1 C4 menos phi. Y esto lo vamos a hacer para cada uno de los compuestos. Para el C4, pues como la volatilidad relativa es 1, pues solo digamos que omitimos escribirla, pero está multiplicando por 1 ahí. Y vamos a tener eso más
Bien, aquí ya tenemos nuestra ecuación entera. Y esta pues va a tener 7 soluciones. Esas 7 soluciones nosotros las vamos a encontrar. Que realmente hay veces donde no las vamos a ocupar todas, en este caso no. Ya vamos a ver por qué. Entonces, dependiendo del método que usemos, podemos utilizar un valor inicial que esté entre las volatilidades relativas que nos interesa, ¿verdad? Así como describe el texto aquí. Para cada uno de los casos, ¿verdad? Podemos buscar uno en específico que esté como en un rango que nos interese, ¿no? Pero como lo vamos a hacer mediante la Texas, no ocupamos hacerle un valor inicial. Las vamos a encontrar todas y vamos a ver cuáles son las que nos sirven. Entonces, acá en la Texas, yo he encontrado lo que es la solución de cada una de ellas. Si se fijan, encontré las volatilidades relativas con los coeficientes de partición utilizando como base el butano, ¿no? Entonces únicamente introducí la ecuación, que una vez parece un montón, pero cuando uno programa sus cosas se resulta mucho más rápido. Y bueno, es un solo para cada uno de los sí. Y me va a dar estas 6 soluciones que tenemos acá. Esas 6 soluciones yo las he almacenado en estas variables en la Texas. Y esas 6 soluciones, las que me importan son las siguientes. Yo había dicho de que consideraba de que no distribuyen los coeficientes de partición. Entonces, esos coeficientes de partición, digo que no distribuyen los no clave. Entonces, las raíces que a mí me interesan son los que están encerrando los compuestos que yo no conozco. Si se fijan en la teoría, nosotros vamos a tener estas soluciones que están en medio de nuestras volatilidades relativas. Entonces, la que a mí me interesa son los valores de las volatilidades relativas que están en medio del isobutano y el butano y del butano e isopentano. Aquí yo tengo mis volatilidades relativas y tengo que mi volatilidad relativa del isobutano es 1.36 y la del butano es 4. Entonces debe haber una raíz que me interese que esté entre estas dos, 1.36 y 1. Entre 1.36 y 1 me interesa esta, la que es de 1.22. Y la otra que me va a interesar es la volatilidad relativa que está entre 1 y 0.48. Y esa sería 0.69. Entonces esas son las dos que me interesan, la 3 y la 4. Entonces, de todas las raíces que saqué, como yo dije que iba a asumir que la separación de los no claves es absoluta, no distribuyen, entonces la que me interesa es phi3, que era igual a 0.6969 y phi4, que es 1.2277. Son las que me interesan porque son las que están entre las volatilidades relativas de interés. Es decir,
entre la de I4 y C4 la que está entre estos dos es esta. Y esta otra está entre la volatilidad relativa de I5 y la volatilidad relativa de C4. Bien, entonces por eso son las que me interesan, porque en medio está mi componente emparedado. Muy bien, entonces como yo había dicho que no distribuyen mis componentes no clave, yo tengo lo siguiente: de XC1 en el destilado va a ser todo lo que entra de la alimentación, la fracción por alimentación, que es 0.5. Para DXC3 en el destilado también va a ser la totalidad, que era 0.03 por 1, que es 0.03. Para mi isobutano, este sí conozco la fracción recuperada, que es este 1 es de que todo se recupera en el destilado. Aquí es ZI por la fracción recuperada en el destilado de cada compuesto. También por la alimentación va, pero la alimentación es 1. Bien, entonces aquí es 0.08 por 0.9973, que esta es la fracción recuperada, que es 0.079784. Y aquí yo tengo de XC4 en el destilado, y esta pues no la conozco porque no tengo cuál es la fracción recuperada. Tengo de X del isopentano, que esto es 0.1 por 0.0092, que es 0.00092. Y por último tengo que el pentano en el destilado pues va a ser 0, porque todo dijimos que todo se iba a ir a los fondos, igual para el hexano. Bien, entonces la que me hace falta es la que es el componente emparedado. Entonces, ¿cómo la resuelvo esta? Vamos a utilizar la ecuación 29, que es esta que les había dicho aquí. Con esta es que vamos a construir un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Únicamente tenemos la incógnita del volumen mínimo, pues no lo conocemos, y tenemos la incógnita del dx del butano en el destilado. Entonces ocupamos únicamente dos ecuaciones y por eso es que seleccionamos solo dos de las raíces. Y las raíces que seleccionamos eran las que estaban entre las volatilidades relativas de nuestros compuestos de interés. Entonces, vamos a hacer un sistema de ecuaciones, que básicamente va a ser el siguiente. Sistema de ecuaciones. 2 por 2, donde es V mínimo y D
X del C4 en el destilado. Esas son mis dos incógnitas. Entonces, la ecuación sería B mínimo igual a la volatilidad relativa del C3, del C1, solo voy a poner C1 en vez de C1, C4, ya sabemos que la referencia que tomamos fue la del C4. C1 por su dx, que es 0.5, entre alfa C1 menos phi. Y vamos a hacer eso para cada uno de los compuestos. Esta es la incógnita que no conocemos. Entonces, básicamente este es nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde aquí está una incógnita, aquí está la otra, pero ¿cuáles son las dos? Bueno, vamos a utilizar una con el subíndice 1, bueno no, es con el subíndice 3 y otra con el 4. Es decir, vamos a escribir una vez la ecuación con phi3 y otra con phi4. Y es exactamente lo mismo y vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, aquí yo almacené las variables en eso. Y aquí tenemos lo siguiente. Este es nuestro sistema de ecuaciones, donde si se fijan que en una utilicé phi3 y en la otra utilicé phi4. Y ahí está. Y aquí me tiro la respuesta, que el volumen mínimo es 1 y el dx para el butano es 0.0869. Entonces regresamos acá y vamos a decir que B mínimo es igual a 1.0005 kilomol por hora. Y es así de chiquito porque es lo que nosotros habíamos tomado como base, solamente uno, ¿verdad? Pero como lo que nos interesa es una relación, entonces no importa. Por otro lado, nuestro dx C4D es igual a 0.08 69 4898. Bien. Lo que a nosotros nos interesaba era
L entre D, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí yo puedo ya poner esto aquí, 0.086948998. Y voy a tener lo siguiente. Si yo sumo todo esto, voy a tener mi destilado, ¿no? La sumatoria de los DXY en el destilado es igual al destilado. Y esto me dio 0.697652. 0.697653. Entonces, con eso yo ya puedo encontrar lo siguiente. Yo tengo, si hago un balance en el condensador, voy a tener que L mínimo va a ser igual al volumen mínimo menos el destilado. Esto es igual a 6976 y me va a dar igual a 0.3029. Y lo que me interesa a mí es L entre D. Entonces L mínimo entre D va a ser 0.3029 entre 0.6977 igual a 0.434133. Bueno, que esos decimales extra es por el cálculo en la calculadora con más cifras. Y ahí ya tengo yo mi respuesta de mi LD. Me dicen que en mi LD mínimo, me dicen que en mi LD es 2.2 veces mi LD mínimo. Y eso es 0.955093. Muy bien. Con eso pues ya encontramos lo que es el LD mínimo. Ahora lo que ocupamos encontrar es el número de etapas. Entonces nos vamos a ir al libro y vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta gráfica y para utilizar la correlación de Gilliland nosotros debemos que primero calcular el N mínimo con Fenske, que eso es lo primero que hicimos en el problema. Ya calculamos el LD mínimo, ya tenemos nuestro LD real. Entonces vamos a calcular la abscisa, que la abscisa es pues esta relación que tenemos aquí. Entonces esa abscisa yo la llamo pues abscisa de Gilliland de esta manera, y sencillamente va a ser el LD, que es 2.2 por el LD mínimo, que era 0.434133, menos el LD mínimo sobre el LD más 1. Esa es esa correlación que nosotros tenemos aquí en el libro. ¿Sí? Y con eso pues se puede leer la gráfica y despejar eso. Sin embargo, de manera analítica siempre es como que prefiero utilizar
las correlaciones que se nos dan. Entonces, nosotros tenemos que nuestra abscisa se encuentra en este rango de 0.1 a 0.9, porque esto es 0.26. Entonces vamos a utilizar esta correlación. Bien, entonces la correlación que vamos a utilizar es n menos el número de etapas mínimas, que era 10.35, entre n más 1. Esto va a ser igual a 0.545827 No se me fue tan cuando sabes por estar copiando la calculadora. Pero bien, es esto lo que tenemos acá. Y básicamente debemos despejar para el número de etapas. Despejando para el número de etapas obtenemos que son 17.87. Y con esto encontramos otra de las respuestas que se nos pedía. Ya pues para terminar, lo que nos queda es encontrar nuestras composiciones. Para ello vamos a empezar haciendo un balance global para encontrar B, que es la alimentación menos el destilado, que esto es igual a, no, el destilado es 0.6976 0.6977 y esto nos va a dar como fondo 0.3023. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es encontrar nuestros componentes en cada uno de los fondos. ¿Cuánto tenemos de cada uno de los fondos? Estos habíamos dicho que no se distribuyen, entonces son igual a 0. Este no lo conocemos todavía, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar en blanco.
Entonces 0.1 por la fracción recuperada que nos dan en el enunciado. Este pues lo recuperamos todo. Igual con el examen. Entonces, ¿cómo encontramos este? Pues sencillamente lo que vamos a hacer es de que a nuestro destilado total, porque si ya lo tenemos, le vamos a restar cada uno de estos. ¿Sí? Y eso nos resulta ser 0.03305. Bien, ¿qué es lo que tengo en esta tablita de aquí? Estos son los dx en el destilado y estos son los bx en el destilado. Aquí se me recuperan todos. Este es el que encontramos con Underwood. Y lo opuesto aquí, digamos, ¿verdad? Aquí se recupera todo. Este es el que les decía que lo encontramos restando todos los demás, ya que tenemos el total. Y aquí no se recupera nada. Finalmente, pues para encontrar lo que son las composiciones, únicamente dividimos. Con esta fórmula aquí lo que hice fue dividir el XD, el dx, perdón, entre el D total, el destilado total. Cada uno de mis flujos de cada compuesto entre el destilado total me va a dar la fracción. Hice lo mismo para cada uno de ellos. ¿Sí? Y aquí pues lo que hice fue asegurarme de que fuera 1. Así que voy a copiarlas para hacer lo último que nos pide, que es encontrar la alimentación mínima y la etapa de alimentación real ideal. Bueno, aquí ya copié lo que son las composiciones, únicamente nos hace falta encontrar lo que es nuestra etapa de alimentación. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la ecuación 40A y 40B para poder encontrar esa mínima primero. Si nos fijamos, ocupamos las composiciones en el destilado de los clave y en la alimentación y la volatilidad relativa entre ellos, y de ahí despejar de aquí. Así que vamos, lo que vamos a tener aquí es NF mínimo va a ser igual a 0.11 logaritmo natural de la composición de los claves, que son los que están aquí. Bueno, en el destilado 0.1144 por 0.1, que es la alimentación de este. Lo que estoy haciendo es, no estoy dividiendo, sino que multiplicando por el inverso. Más bonito así. Y aquí es 0.0013 o 14 por 0.08. Y voy a dividir entre el logaritmo natural de 1.3622 entre 0.4896. Que básicamente, si yo divido entre estos dos, como tienen el mismo denominador del C4, pues
se van a cancelar entre sí y da igual. Y esto nos da como resultado la etapa 4.57. Finalmente, vamos a poner 4.57 entre 10.35, que es la relación de los mínimos, y ahora la relación de los grandes, la alimentación que desconocemos, y las totales, que eran 17.87. Y hacemos este despeje. Y nos da que la etapa de alimentación es 7.89. Y con esto pues terminamos nuestro problema. Que aquí están de nuevo pues los calculitos que uno hace en la calculadora. Así que eso es todo. Bueno, les voy a mostrar algo. Aquí nosotros hicimos esta suposición, ¿cierto? Que todos los no clave no se distribuyen. Entonces, les voy a mostrar qué pasaría si acaso nosotros si suponemos como que se van a distribuir. Entonces, lo que tendríamos que hacer es en efecto utilizar todas las raíces que tenemos, las 6, ¿verdad? Y serían 6 ecuaciones de esto, ¿verdad? Porque tendríamos las 5 incógnitas de estos x de x. Tendríamos 1, 2, 3 y 4 y 5, que aquí las consideramos 0, más 6 del de mínimo. Entonces, bueno, si no las pusimos porque las consideramos 0, se hacen 0. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si queremos como ver cómo es? Entonces, también hice ese cálculo en la Texas y se lo voy a mostrar. Es este que tenemos aquí. Se puede ver como aquella cosa súper enorme, pero la verdad es de solo darle control copy, control paste y cambiarle su índice a uno de los términos. Entonces, en un par de minutos se hace, menos. Pero aquí están todas las ecuaciones, las 6 ecuaciones con las 6 incógnitas. Bueno, mis 6 incógnitas, como les decía, era B, DC1, DC3, DC4, DC5 y DC6. Porque la del IC4 e IC5 ya las conozco. Entonces, cuando me despejó sucedió lo siguiente. DC1 me dice que es 1. Y el máximo que en realidad puedo tener es 0.5. El DC3 me dice que es 0.04. Y el máximo que puedo tener es 0.03. Aquí el DC4, si se fijan, me da bastante parecido, 0.086. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con los otros dos? Me dan negativos. Entonces, esto sencillamente lo que me está confirmando es de que en efecto todos los livianos se están yendo al destilado y todos los pesados a los fondos. Entonces, en cierto caso, si nosotros hiciéramos esto de primera instancia, pues tendríamos que corregir, ¿verdad? Corregirlo haciendo esto que hicimos aquí. Así que eso sería para este problema especial. Básicamente los problemas de los casos A y B son lo mismo pero más sencillo, ¿verdad? Es decir, si lo entienden el caso C, los otros van a ser más sencillos todavía. Entonces, bueno, igual cualquier duda me la pueden hacer saber.
Espero les sirva. Y creo que esto va a ser todo por tercer parcial. Así que bueno, chequen.